salmo hermoso que va a servir como base para desarrollar este mensaje, y este verso va a servir como base para desarrollar nuestra serie a lo largo de estas siguientes semanas. Ábrela en el Salmo número 16 y su verso número 11. En el nombre de Jesús, y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y mira lo que dice el salmista en ese Salmo 16 y ese verso 11. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amén. Una vez más, iglesia, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Cuántos dan palmas a Dios? Delicias a tu diestra para siempre. Mira qué maravilloso. Levanta tus manos en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús. Que tu palabra, Señor, sea cumplimiento en nuestra vida, Señor. Que tu presencia, Señor, sea mi gozo. Alguien dígalo en el nombre de Jesús. Sé que hay alguien triste, alguien agobiado, alguien turbado, pero que la presencia de Dios hoy te dé plenitud de gozo. Padre, ponemos este tiempo, esta serie en tus manos. Señor amado, que sea un despertar en nuestro corazón, que sea un avivamiento en nuestra alma, Señor, de poder, Cristo Jesús, desear, anhelar, permanecer, estar en ti, Señor amado. En el nombre de Jesús, danos la sabiduría, el entendimiento, Padre, para poder desarrollar, Señor, a lo largo de estos días, Señor amado, esta serie maravillosa y ser edificados a través de tu palabra, Señor. Desde ya oro y bendigo, Señor, a aquellos hermanos que también van a predicar tu palabra, Señor, para que todos unánimes podamos tener un sentir, Señor, tu corazón, y poder, Señor Cristo Jesús, ser de bendición para esta casa, Señor. Ponemos en tus manos este tiempo y te damos la gloria y la honra a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Toma tu lugar, iglesia, en esta mañana. Y rápidamente, iglesia, a manera de introducción, quiero llevarte algunas verdades. Yo considero, iglesia, que si nos preguntaran cuáles son los temas centrales que la palabra del Señor o la Biblia hace alusión o referencia, ¿de qué trata en sí la palabra de Dios? Y hay muchas respuestas, y tal vez algunos de nosotros podríamos enumerar o pensar que la Biblia o la palabra de Dios habla de salvación, que la Biblia habla de fe, que la palabra de Dios habla de esa gracia de nuestro Señor Cristo Jesús para nosotros, que la narrativa de la Biblia también habla de ese sacrificio, de esa cruz que Cristo Jesús hizo por cada uno de nosotros. Y creo yo que muchos caeríamos en el tema principal y central, que la palabra de Dios habla de Cristo Jesús. Y creo yo, iglesia, que todo eso es relativamente cierto y relativamente verdadero. Pero creo, iglesia, que hay algo bien importante, hay un fundamento que creo yo que muy pocas veces se menciona, que muy pocas veces se habla. Y creo yo que es importante que nosotros hoy podamos comprender y entender que la palabra de Dios también narra algo importante y especial. La palabra de Dios se enmarca a un Dios que desea estar cerca de su pueblo, amada iglesia. Aleluya. Yo no sé si alguien lo puede creer en esta hora, porque déjame decirte que a lo largo de la palabra del Señor, desde Génesis, vemos a un Dios caminando, a un Dios estando cerca. Lo vemos en el huerto junto a Adán y Eva. Y si tú lees esa narrativa hermosa, no ves a un Dios distante, no ves a un Dios que se esconde de las personas, no ves, sino por el contrario, ves a un padre que se acerca a sus hijos. Génesis, su capítulo 3 y el verso 8 habla y dice que y oyeron la voz. Mira, oyeron la voz de Jehová. Mira, Jehová Dios dice que se paseaba en el huerto. Así que de alguna manera, iglesia, mi corazón está que todos podamos comprender y entender que el diseño de Dios para nosotros era tener comunión, que el deseo de Dios para su creación es estar cerca, que el deseo y el anhelo de Dios es que su presencia esté con nosotros. Pero tú conoces esa triste historia, ¿verdad?, de que narra en Génesis que el pecado rompió aquello que Dios había diseñado. La caída de aquellos hombres, aquella primer familia, no solamente trajo muerte espiritual, sino que trajo una separación entre Dios y esas personas o su creación. El hombre, a lo largo de la palabra de Dios, si tú lees Génesis, sabes y entiendes que el deseo de Dios
era caminar. Dice la palabra que él caminaba, que el hombre caminaba con Dios. Y ahora, por consiguiente, luego de esa caída que tuvo Adán y Eva, dice que el hombre se escondió de Dios. Tú conoces ese relato maravilloso. El hombre pasó de disfrutar la presencia y la cercanía de Dios a tenerle temor a Dios. Mira, y en ese momento también se desata algo maravilloso, iglesia. Empezó a desarrollarse la historia más grande de amor, porque mientras el hombre, aquella pareja, se escondía de Dios, Dios comenzó de alguna manera a acercarse aún más. Y a lo largo de la palabra tú ves, dice que Dios habla y llama a Abraham. Dios se manifiesta a Moisés en el monte Sinaí. Y lo vemos también manifestando su gloria en este canto hermoso que cantaba el ministerio, en ese lugar santísimo, en el tabernáculo de Dios. Y esto es hermoso y maravilloso, iglesia. Tú puedes leer el Evangelio de Juan, su capítulo 1, el verso 14, donde culmina ese deseo de Dios de estar cerca de su creación, el deseo de Dios de estar cerca de la humanidad, cerca de sus hijos. Habla en ese Evangelio de Juan, su capítulo 1 y verso 14, y dice que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Sabes a quién hace alusión ese pasaje? Dios ya no estaba solamente sobre un monte como lo hacía en la antigüedad. Dios estaba caminando entre nosotros. Alguien debe darle palmas a Dios. Y esto es maravilloso de entender y comprender, amada iglesia, porque Jesucristo vino a restaurar la comunión que se había perdido a causa del pecado. Y cuando Cristo Jesús muere en la cruz, de alguna manera, dice la palabra que había un velo. A lo largo de esta serie vamos a ir revelando, vamos a ir aprendiendo. Pero dice que se rasgó el velo. Ese velo que nos separaba de Dios y nosotros. Y de alguna manera dice que el camino volvió a aperturarse. El camino volvió de alguna manera a abrirse para nosotros. Pero de alguna manera Dios tenía algo más grande preparado para ti y para mí. Porque después de la resurrección de nuestro Señor Cristo Jesús, dice que envió al Espíritu Santo de Dios. Y ya no únicamente para hablar en aquel huerto como lo hacía con Adán y Eva, y no también para manifestar su gloria en el tabernáculo, no, sino que Dios vino a morar, a habitar en nosotros, amada iglesia. La primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, su capítulo 3 y el verso 16 dice: ¿no sabéis que somos templo de Dios? Mira, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Mira, la historia nuestra, la historia de la humanidad narrada a través de la palabra de Dios, dice que comienza con un Dios que caminaba junto al hombre y termina de alguna manera. Si tú lees Apocalipsis, su capítulo 21, el verso 23 dice, 21:3, perdón, he aquí, dice, el tabernáculo de Dios con los hombres y Él morará con ellos. Mira, si tú lees la palabra de Dios desde el principio, Dios caminaba junto al hombre, y por el final de los días Dios va a terminar viviendo eternamente con nosotros, su iglesia, su pueblo, sus hijos. Mira, y por consiguiente esta serie, iglesia, no se trata solamente de aprender acerca de la presencia de Dios. Se trata de responder al llamado que Dios está haciendo a tu vida, que quiere habitar, que quiere tener cercanía y comunión contigo. Alguien diga: yo respondo al llamado de Dios en esta mañana. Mira, el llamado de Dios para nosotros es vivir cerca, vivir en Él, amada iglesia. Porque como hemos aprendido que la mayor necesidad que podemos tener humanamente, o la mayor necesidad que el ser humano puede tener, no es ninguna necesidad económica, amada iglesia. No es una necesidad emocional, no es una necesidad social. La mayor necesidad que nosotros, las personas, podemos tener es Dios mismo habitando en nosotros. Y el salmista, el rey David, lo entendió completamente cuando describe este salmo maravilloso, el Salmo 16:11, que recientemente acabamos de leer. La palabra del Señor dice: en tu presencia hay plenitud de gozo. Aleluya. Alguien tiene que gozarse en esta mañana, porque la presencia de Dios está en este lugar. Que tú seas indiferente a ella es otra cosa, pero la presencia de Dios está aquí, porque la palabra del Señor dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Aleluya. Y si tú no tienes gozo, es porque eres indiferente a la presencia del Señor. Aleluya. Alguien tiene que gozarse en esta mañana. Mira,
Y si tú lees la palabra de Dios, el salmista dice, o no narra, el salmista no enumera, es que en las cosas que tenemos está nuestra plenitud, en los logros que alcanzamos está nuestra plenitud. El éxito no nos da plenitud, amada iglesia. El salmista dijo, en tu presencia, alguien diga en tu presencia, aleluya. Mira, Dios siempre ha querido estar cerca de nosotros, su pueblo, iglesia. En el libro de Levítico, su capítulo 26 del verso 11 en adelante dice, y pondré mi morada en medio de vosotros y andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios. Mira, amada iglesia, hoy en día muchos de los que hoy estamos acá o hablando en general de la iglesia de Cristo Jesús, a veces vemos a un Dios como alguien distante, como alguien inalcanzable. Mira, amada iglesia, a veces vemos a Dios como alguien que realmente no se interesa por nosotros, pero la palabra de Dios nos narra exactamente todo lo contrario. Dios siempre toma la iniciativa. Dios siempre es el que está cerca de nosotros. Dios siempre está en búsqueda de cada uno de los que hoy estamos acá. Mira, cuando Adán en el Génesis transgredió, pecó, Dios fue el que salió a buscarlo. Génesis, su capítulo 3, el verso 9 dice, ¿dónde estás tú? Dios hablándole al hombre. Mira, y no porque Dios no supiera dónde estaba aquel hombre, sino porque el corazón de Dios como padre seguía de alguna manera buscando a su hijo que se había perdido, amada iglesia. Y muchos de los que hoy estamos acá a veces pensamos que somos nosotros, ¿verdad?, los que buscamos a Dios. A veces somos nosotros los que nos jactamos y vamos a buscar a Dios, pero antes que de alguna manera nosotros nos buscáramos a Dios, Él ya nos estaba anhelando, ya nos estaba deseando. Él esperaba un encuentro contigo en esta mañana, amada iglesia. Él esperaba que vinieses delante de su presencia a gozarte, a regocijarte. Él anhelaba verte, Él anhelaba escucharte, Él anhelaba que de alguna manera expresaras de tu corazón que en Él hay plenitud, aleluya. Mira, amada iglesia, su presencia te busca. Si tú hoy estás aquí, amada iglesia, no es porque hay una casualidad. Tú no estás acá porque había una invitación especial y por consiguiente tú accediste a venir. Es Dios que te estaba anhelando. Era Dios que te ha traído a este lugar con cuerdas de amor, amada iglesia. ¿Alguien lo puede creer en esta mañana? Mira, es Dios que sigue de alguna manera queriendo acercarse a nosotros. La palabra del Señor dice que no lo amamos nosotros primero a Él, sino que Él nos amó a nosotros primero, amada iglesia. Y esa es la evidencia que todos nosotros debemos de tener, que Dios nos ama y quiere que nosotros habitemos en Él, que habitemos en su presencia maravillosa. Mira, pero el pecado, amada iglesia, es algo que nos aleja de su presencia. Isaías, su capítulo 52 y el verso 2 dice: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Mira, iglesia, la consecuencia más dolorosa del pecado para aquella familia en aquel huerto, lo hemos aprendido de Adán y Eva. La consecuencia más trágica que pudieron haber tenido no fue haber perdido el huerto, fue sino que perdieron la comunión, perdieron la intimidad que tenían con Dios. Mira, el hombre fue creado, tú fuiste creado, iglesia, para caminar con Dios. Mira, pero cuando se alejaron aquellos hombres de Dios, formó o quedó un vacío, o creó un vacío en ellos. Mira, y toda la humanidad hoy en día tiene ese vacío, amada iglesia, que intentamos llenar. Mucha iglesia hoy en día quiere llenar ese vacío con placeres que a veces nos damos. Queremos ser exitosos para alcanzar o tener o llenar vacíos. A veces queremos reconocimientos terrenales. A veces nos esforzamos, trabajamos por querer llenar, amada iglesia. Pero de alguna manera yo creo que para muchos de los que hoy estamos acá, y yo me incluyo primeramente, nada de eso funciona, o nada de eso realmente ha funcionado, amada iglesia, porque el vacío que hoy el vacío que muchas personas hoy tienen tener, amada iglesia, tiene la forma exacta de Dios. Ese vacío que muchas veces anhelamos llenar con cosas, déjame decirte que solo Dios lo puede llenar.
El salmista en el Salmo 42:1 dice y narra: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, alma mía. Aleluya. Alguien debe alabar y glorificar a Dios en esta mañana. Mira, amada iglesia, cuando tú escudriñas la palabra, cuando el Espíritu de Dios habla a tu vida a través de la palabra de Dios, dice: mira, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mira, el alma no tiene sed de cosas materiales. El alma no está hablando que necesita carros, casas. Mira, el alma está diciendo que tiene sed de Dios. Mira, y muchos de los problemas espiritualmente hablando de cada uno de nosotros comienzan cuando intentamos, iglesia, sustituir la presencia de Dios con cualquier otra cosa. Tú naciste con la finalidad de estar cerca de Dios. Y Cristo Jesús vino a recuperar lo que de alguna manera nosotros mismos habíamos perdido. El Evangelio de Lucas, su capítulo 19, el verso 10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mira, Él vino a buscar y a salvar. Mira, y de alguna manera pensamos que Cristo Jesús vino únicamente para otorgarnos o darnos la salvación. Gloria a Dios por eso, porque eso es una verdad absoluta. Pero también de alguna manera Cristo Jesús vino a restaurar, di conmigo, a restaurar la relación que el pecado había destruido, amada iglesia. Mira, la cruz donde Cristo Jesús padeció no solamente nos perdonó nuestros pecados, sino que la cruz de Cristo Jesús hizo que de alguna manera nos acercáramos una vez más a Él. La carta a los Efesios, su capítulo 2 y el verso 13 dice: pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, dice, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Mira, yo no sé si tú habías escuchado, habías meditado en la palabra del Señor. Mira, observa esa palabra muy minuciosamente. Cercanos, mira, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Jesús. Mira, y ese siempre fue el plan de Dios para la humanidad. Ese siempre ha sido el plan de Dios para ti. Mira, amada iglesia, no simplemente Dios quiere perdonarte, Dios quiere que estés cerca, Dios quiere permanecer cerca. Dios quiere permanecer en ti, amada iglesia. Mira, la salvación que hoy tenemos no es únicamente que podamos escapar de lo venidero, de esos juicios que la palabra del Señor también narra. La salvación también cuenta una maravillosa historia. La salvación también habla de que debemos de volver a la casa de Dios, de volver a la casa de nuestro Padre, de anhelar, de añorar, de desear, amada iglesia, esa presencia maravillosa. Aleluya. A veces deseamos tantas otras cosas, como muchas hoy acá presentes. Anhelamos seguramente estar ya almorzando, anhelamos de alguna manera que ya venga tal día para hacer tal cosa. Pero ¿cuántos anhelan la presencia de Dios? ¿Cuántos anhelan hoy salir vivificados, llenos, restaurados, transformados, tocados, ministrados? ¿Cuántos anhelan eso? Aleluya. Dime si eso no es lo más importante y lo más valioso, la presencia de Dios. Él quiere que tú te llenes, que tú la sientas, que tú seas transformado, que tú seas de alguna manera sanado, que tengas libertad en tu alma y en tu corazón. Aleluya. Pero muy pocos anhelan y quieren esa presencia maravillosa. Estamos pensando más allá de lo que Dios hoy tiene para ti, iglesia. Pero hoy Dios tiene un plan para ti y quiere vivir cerca de ti, iglesia. Mira. Y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios hace real esa presencia en nosotros, amada iglesia. Es el Espíritu Santo de Dios habitando en nosotros, iglesia. Es el Espíritu Santo de Dios. Es la evidencia de que Dios sigue estando cerca de nosotros. Aleluya. El Espíritu de Dios es la evidencia real de que Dios aún está acá en medio de nosotros, iglesia. Mira, y el Espíritu de Dios no es únicamente una fuerza, no es una emoción, no es una experiencia ocasional. Es Dios habitando en nosotros. Aleluya. ¿Cuántos anhelan esa presencia hermosa? ¿Cuántos glorifican a Dios en este lugar? La presencia del Espíritu de Dios rodea este lugar,
porque la palabra de Dios dice que donde 2 o 3 en su nombre, Él está ahí, aleluya. Que si lo invocamos, Él se manifestará, aleluya. Mira, yo invoqué a Dios y Él se manifestó. Yo creo que Dios ya hizo lo que yo necesitaba hoy en mi vida, en el nombre de Cristo Jesús, porque yo anhelo esa presencia maravillosa. Yo no sé si tú lo anhelas, iglesia. ¿Qué anhelo hay en tu corazón en esta hora? ¿Qué vacío hay en tu corazón? ¿Qué vacío hay en tu familia? ¿Qué pensamiento te distrae hoy de la presencia de Dios? ¿Qué situación turba tu corazón, iglesia, que no puedes disfrutar de la presencia de Dios? ¿Qué es más importante que la presencia de Dios en este lugar? A que hemos venido hoy a glorificar, a exaltar, a bendecir, a levantar nuestras manos, a batir nuestras manos, a mover nuestros pies, a ser llenos de esa presencia maravillosa. Pero pareciera, amada iglesia, que hoy en día la iglesia anhela todos los milagros de Dios, pero no anhela lo más importante, que es la presencia de Dios. Mira, Romanos capítulo 8, el verso 14 dice: mira, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Mira, nuestra vida como creyentes, iglesia, nunca fue diseñada o no fue diseñada para vivir lejos de su presencia, amada iglesia. No fuimos diseñados, amada iglesia, para estar lejos de Dios. Nunca fue el plan de Dios ese, amada iglesia. No fuimos llamados únicamente para creer en Dios. Fuimos llamados para caminar con Dios, amada iglesia, aleluya. Y Dios quiere caminar contigo. Dios quiere caminar contigo. Dios quiere habitar contigo en tu casa, amada iglesia. Mira, la palabra del Señor. En su presencia encontramos lo que nada o nadie más puede darnos, amada iglesia. Y volviendo a donde nos introdujimos a ese Salmo 16 y el verso 11 dice: en tu presencia hay plenitud de gozo. Mira, el salmista, si tú le prestas atención y le pides a Dios que te revele esas pequeñas líneas o ese pequeño verso, David no dice que hay gozo. David habla de una plenitud, iglesia. Alguien diga: yo necesito esa plenitud. Mira, y la palabra plenitud, amada iglesia, habla de algo completo. La palabra plenitud habla de alguien satisfecho. La palabra plenitud habla de alguien que está saciado, que tiene llenura. La palabra plenitud habla de algo que está totalmente terminado. Aleluya. Mira, la palabra plenitud habla de todo lo que tal vez hoy tú puedes necesitar. Mira, la presencia de Dios llena áreas de tu corazón que hoy adolecen. Aleluya. Mira, amada iglesia, la palabra plenitud, la presencia de Dios trae paz donde hay ansiedad. Alguien levante sus manos y reciba lo que la palabra de Dios hoy quiere darte, iglesia. La presencia de Dios trae esperanza donde hay desesperación. Aleluya. La presencia de Dios trae dirección donde hay confusión. La presencia de Dios, iglesia, trae fortaleza para todos aquellos que hoy estén débiles. Aleluya. La palabra de Dios establece y dice que en su presencia está la plenitud de nuestro gozo, amada iglesia. ¿Cuántos anhelan esa plenitud en su vida? Mira, iglesia, muchas veces estamos buscando en otros lugares lo que solamente podemos encontrar y descubrir en Dios. A veces vas a tantos otros lugares. A veces tu mente divaga en lo porvenir, pero de alguna manera desaprovechas que estás delante de la presencia de Dios. Ya le basta un segundo para cambiar, para transformar, para hacer, para renovar. A veces tu mente está pensando en el afán del mañana y se te olvida que hoy Dios quiere transformar y Dios quiere hacer. A veces pensamos en qué haremos mañana y Dios te dice: hoy mi presencia está aquí, aleluya. Y yo como manifiesto, hoy es el mejor momento de nuestro día. Este es el mejor momento de mi día, cuando estoy delante de la presencia de Dios. En Él tengo la plenitud de mi gozo. En Él encuentro todo lo que hoy puedo carecer. En Él tengo paz, tengo gozo, tengo alegría, tengo salud, tengo vitalidad, tengo fortaleza, aleluya. Tengo paz en medio de la tormenta. Mira, amada iglesia, y el mayor llamado que nosotros podemos tener como el pueblo de Dios, como creyentes, es que vivamos cerca de Él. Santiago, su capítulo 4 y el verso 8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y la palabra del Señor, sabemos que todo pasará, pero la palabra del Señor permanecerá.
Amada iglesia, esta invitación para nosotros sigue estando abierta. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dios aún sigue llamando personas. Dios sigue llamando y buscando a sus hijos. Dios aún sigue esperándote, que tengas esa determinación y ese deseo de clamar y de valorar su presencia. Mira, amada iglesia, Dios está buscando corazones. Dios no está buscando personas perfectas. Dios está buscando disponibilidad. ¿Habrá alguien disponible hoy para Dios en esta hora? ¿Habrá alguien que tenga disponibilidad para la presencia de Dios? ¿Habrá alguien que tenga cabida en su corazón para la presencia de Dios en esta mañana? ¿Habrá alguien aquí que realmente desee y anhele hoy que Dios obre en su vida como solamente Él puede obrar? ¿Habrá alguien aquí que esté dispuesto a dejar todo afán por la presencia de Dios? Aleluya, mira. Dios no está buscando personas que tengamos respuesta a todo. Dios está buscando personas que deseen estar con Él. Dios hoy está llamando a personas que anhelen estar en Él. Dios anhela personas que le aperturen su corazón a su presencia, amada iglesia. Así que hoy, pueblo de Dios, familias, tal vez hoy la pregunta no sería que si Dios quiere acercarse a nosotros. Tal vez hoy, amada iglesia, la pregunta sería: ¿estamos nosotros respondiendo a su invitación en esta mañana? ¿Estás tú atendiendo al llamado que Dios está haciendo a tu vida, o tu pensamiento está en que tal vez te quieres ir, que tienes un pendiente? La invitación está, amada iglesia, que nos acerquemos a Él. Y como te cuento, Dios quiere acercarse, Dios quiere habitar con nosotros, Dios quiere manifestarse a nosotros. La respuesta a la pregunta sería, o la pregunta que hoy tal vez yo te haría es: ¿estás dispuesto a aceptar su invitación, iglesia? A recibir, a tener, a querer, a añorar esa presencia maravillosa, a tener plenitud en tus días a pesar de las circunstancias. Yo no sé cuántos deseosos en esta hora, amada iglesia, de tener plenitud en su corazón, de no desaprovechar ninguna oportunidad para clamar a Dios, porque no todos los días Dios se manifestará, amada iglesia. Habrán días en los cuales dice la palabra de Dios que desearemos y añoraremos, pero el Espíritu de Dios será quitado. Mira, amada iglesia, mientras haya presencia de Dios en nosotros, cada momento debe de ser provechoso para nosotros, nuestros pensamientos, nuestro deseo, que nada nos distraiga, que la honra y la gloria se la demos al que se la merece, a Dios. Dios está en medio de nosotros. Hoy venimos a adorar y glorificar al Rey de Reyes y al Señor de Señores, aleluya, aquel que dijo y fue hecho, aquel que te eligió, te predestinó, aquel que anhela y desea habitar y estar en ti, aquel que quiere caminar contigo, aquel que quiere llenarte de esa plenitud. A Él estoy glorificando, a Él te estoy predicando, amada iglesia. Pero tú estás dispuesto a aceptar la invitación que Dios hace para tu vida, tal cual le dijo aquel hombre en el huerto: ¿dónde estás? Aleluya. Dios hoy está preguntando: ¿dónde estás? ¿Por qué te has escondido de mi presencia? ¿Por qué huyes de mí? ¿Por qué te has alejado de mí si en mí está la plenitud de tu gozo? En mí está la respuesta a tu tristeza. En mí está la respuesta a tu dolor. En mí está la respuesta a tu padecimiento, a tu ansiedad, a tu necesidad, a tu enfermedad. ¿Por qué? Porque en mi presencia está la plenitud de tu gozo, iglesia. Aleluya. ¿Cuántos deseosos de aceptar la invitación a Dios en esta hora? Mira, Dios quiere acercarse a nosotros, amada iglesia. Esta serie no se va a tratar únicamente de que aprendamos a conocer la presencia, sino que despertemos el deseo de permanecer en esa presencia maravillosa. Que la presencia de Dios sea lo más importante en nuestra vida. ¿Cuántos tienen por importante la presencia de Dios? Mira, amada iglesia, la palabra del Señor siempre nos va a llevar hacia una realidad. Dios quiere estar cerca. Lo ha querido desde el comienzo, lo quiso en aquel Edén. Se manifestó en el tabernáculo. Cristo Jesús lo hizo posible, el Verbo se hizo carne. Y hoy podemos deleitarnos y disfrutar de la presencia de Dios mismo en medio de nosotros. El Espíritu Santo de Dios, mira. Pero ¿por qué nos escondemos? ¿Por qué no añoramos? ¿Por qué no valoramos? ¿Por qué nos distraemos? Mira, amada iglesia, la presencia de Dios no será un tema más en nuestra vida como creyentes.
será el centro de todo, amada iglesia. Mira, porque cuando encontramos su presencia, encontramos, iglesia, aquello para lo cual fuimos creados. Porque en la presencia de Dios está la plenitud de tu gozo. Si tal vez hoy tú desvarías de lo que hoy tal vez estás padeciendo o de lo que tal vez no has alcanzado, déjame decirte que en la presencia de Dios vas a encontrar todas las respuestas a lo que tal vez hoy tu corazón duda, amada iglesia. Cuando nos encontramos con la presencia de Dios, todo cambia. Cuando nos encontramos con la presencia de Dios, por muy difícil que hoy pueda padecer las circunstancias, Dios nos recuerda que Él está con nosotros y que en Él lo podemos todo, amada iglesia. Tal vez has estado peleando, tal vez has querido hacer, tal vez has querido ir, pero lo has hecho en tu fuerza, amada iglesia. Pero hoy Dios te dice que su presencia aún te sigue anhelando, que la presencia de Dios aún sigue buscando disponibilidad de corazones que realmente quieran tener ese encuentro con Dios en esta hora. Y si tú eres uno de ellos, te invito a que te pongas en pie en esta mañana. Si tú realmente deseas y anhelas su presencia, esta serie va a marcar, amada iglesia, una consecutividad de días en los cuales el Espíritu de Dios nos va a dirigir seguramente a despojarnos de muchas cosas. Tal vez el Espíritu de Dios a lo largo de esta semana nos va a llevar a inquietarnos, a hacer más allá de lo que tal vez hemos estado haciendo por Él. Porque muchas veces pensamos que hacemos demasiado por Dios, pero no tenemos en cuenta que Él ya lo hizo todo, amada iglesia. Y quizás hoy, iglesia, has estado buscando esa paz. Yo sé que muchos de nosotros hoy tal vez anhelamos paz, iglesia, en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro hogar. Pero hoy Dios te dice, ven a mi presencia. Y tal vez muchos de los que estamos acá como familias hemos perdido propósito. Tal vez estamos buscando dirección. Hoy Dios te dice, ven a mi presencia. Y tal vez, amada iglesia, muchos de nosotros buscamos respuestas al conflicto, buscamos respuestas a las situaciones. Hoy Dios te dice, ven a mi presencia. Porque déjame decirte algo, que antes de darte una respuesta, Dios quiere darte su presencia. Antes de Dios darte solución, tal vez a lo que hoy estás atravesando, Dios quiere darte su corazón. Iglesia, antes de recibir tu milagro, Dios quiere que habites en su presencia, aleluya. Antes de hacer lo que Dios ya planificó hacer en ti, Dios quiere que habites en su presencia, amada iglesia. Yo no sé cuántos dispuestos en esta mañana